Siguiendo lo que ya dije en el anterior programa, la situación del separatismo en Cataluña es tan grave, la situación creada, que a pesar del pasotismo de la sociedad española, nosotros vamos a cambiar la estructura de nuestro programa, dándole entrada, por un lado, a los corresponsales nuestros en el extranjero, aparte de darnos a conocer cómo se recoge las noticias del separatismo catalán en la prensa y los medios de comunicación extranjeros, sobre todo en la Comunidad Europea, y por otro lado que influyan en los periodistas que conocen para que corrijan las falsas informaciones que se están dando tanto en el Reino Unido como en el continente europeo, ya que por un lado hay una frivolidad parecida al pasotismo español también, que la gran mayoría de los españoles les es indiferente, creyendo, incluso intelectuales, hoy por ejemplo me ha extrañado que Luis María Ansón crea que el asunto de la independencia de Cataluña es un asunto que corresponde a todos los españoles. Pues no, señor de Luis María, amigo mío. Ni el 100% de los españoles, votando viejos y niños, podrían, con su voto, contestar en un referéndum a la separación de Cataluña. Porque no es un asunto decidible por la voluntad. Porque no es el derecho de autodeterminación, no está reconocido en España. Y aunque haya unanimidad de los españoles votando a favor de la independencia, sería ridícula y nula, porque la nación no es un proyecto, como creía Ortega y Gasset, ni como muchos todavía se repiten en Cataluña, ni es un hacer país. No es verdad. Los cementerios están votando más que los vivos a favor de la unidad de España hoy, donde están los padres, abuelos, bisabuelos, 5 generaciones en esos cementerios. A ellos ninguna generación tuvo el privilegio, vaya privilegio, de votar, someter a su votación, pertenecer o no pertenecer a la nación española. Eso es ridículo, eso pertenece a las teorías románticas subjetivas de personas irresponsables y frívolas, como era el filósofo Ortega y Gasset. Pertenece a la falange de José Antonio, que cogió la fórmula del proyecto sugestivo de vida en común, una cosa que está muy bien para los novios que se casan, pero no para una nación. ¿Proyecto, una nación? ¿Pero qué es esto, hombre, por Dios? ¿Cómo va a ser un proyecto de qué? Y Ortega creía que cuando desaparece ese proyecto, como fue el Imperio Español, pues se produce el separatismo catalán, y añadiendo en su célebre serie de España invertebrada que la culpa no es de los catalanes, que la culpa es de nuestra, de todos los españoles. ¿A causa de qué? De nuestro individualismo. Pues falso, señor Ortega, porque ni siquiera es verdad que seamos individualistas. Somos un pueblo tan borrego como el alemán y como el japonés. De individualistas, nada. Y de proyectos, menos aún. Entonces, como es tan excepcional lo que está pasando, porque nadie defiende la unidad de España con independencia de la voluntad de los españoles, nadie, salvo nosotros. Por eso hemos convocado una expedición, marcha, pero no a pie, motorizada, tampoco con motos, con autobuses, con automóviles, aves, desde fuera de España, desde el resto de España, a Cataluña, para apoyar bajo un solo eslogan, nada más: Cataluña es España. Y con eso queremos movilizar a la sociedad civil, no a la política, no a los partidos estatales, que no pertenecen a la sociedad civil. Esos están en el Estado. Muy bien, como estaba la falange, así están todos, pagados por el Estado, donde según la doctrina y la jurisprudencia alemana, que fue la que fundó este Estado de partidos, en el Estado no hay elemento ninguno de representación de la sociedad civil, ni del votante. Han desaparecido todos los elementos de representación en las listas de partidos, abiertas o cerradas e indiferentes. ¿Qué es lo que queda? La voluntad de los partidos estatales de integrar a las masas en el Estado. El sueño de Hitler, Mussolini y Franco. Así estamos, con un rey y una fuerza armada que han traicionado su deber constitucional de defender por encima de todo la unidad de España. Como un rey que no modera las instituciones, que no arbitra las instituciones. Es que puede haber un conflicto mayor que un Parlamento de Cataluña vote la independencia y que la Generalitat está anunciando que no va a obedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional. ¿Hay algo más grave? No. Y sin embargo, ¿qué sucede? Pues que ese rey, jefe de las Fuerzas Armadas, impide que las Fuerzas Armadas puedan hacer algo. Pero en cambio sí que da pruebas de firmeza. Cuando ayer en El Mundo aparece la fotografía de la reunión semanal, habitual, de Rajoy y el rey, diciendo firmeza del rey. Y ese era el titular de la foto. ¿Y sabéis cuál era la firmeza? Que había tolerado que esa foto sea publicada en la prensa. Esa era la firmeza del rey,
que en una reunión rutinaria con Rajoy autoriza que la publiquen en la prensa como prueba de su firmeza ante lo que está pasando en Cataluña. Me gustaría conocer la opinión de Manu. Desde la perspectiva andaluza, perspectiva que no discute en principio este problema nacional, se respira desde luego esa justificación catalana ante la corrupción. Aquí la justificación es otra, pero desde luego la animadversión en general se percibe en la prensa, en diferentes sectores de la sociedad civil, es bastante llamativa con respecto a, bueno, pues lo que es el mundo catalán y demás, porque, bueno, se está generando con esta excusa de los dirigentes de la Generalitat para justificar sus corrupciones, se está generando realmente un malestar que se está transmitiendo pues a empresas, a administraciones, a las relaciones sociales en general. Y esto que en un principio mucha gente se lo toma a la ligera y, como usted decía, don Antonio, un poco a guasa, sin darle importancia, realmente esto está teniendo mella y está haciendo daño. También conozco casos de mundo militar que después de ver reacciones como las de el ex GEMAT que hemos conocido respecto a la decisión de si la nación española pues depende de que voten los españoles, pues realmente el ánimo de la tropa en algunos sectores lo veo bajo además. Es decir, que mi comentario va con respecto a la reacción en los diferentes sectores que percibo en la prensa y desde los sectores en los que me muevo también, con un desánimo general y un descreimiento y una apatía, por otro lado también bastante llamativa. No hay que olvidar que, don Antonio, Gabriel, que este país es el que vio a Franco morir en la cama, es decir, que ahora estamos llenos de antifranquistas, pero realmente es un país que no toma en serio los problemas de libertad y los problemas políticos que tiene. Solamente algunas personas, como ustedes, reconocidas a lo largo de la historia, que sí han plantado cara a los que nos han querido secuestrar la libertad, pero en general es verdad que existe una inmensa masa de españoles que tenemos que mover para que, bueno, vayan a Barcelona. Vamos a ver qué opina Pedro. Como veo que últimamente Antonio está como un físico, como un matemático que quiere ir punto por punto, centrarme, pues no sé, sin dar rodeos. En primer lugar, simplemente decir que en Canarias las informaciones son un páramo acerca de lo que pasa en Cataluña, en los periódicos locales, que no es de extrañar, puesto que desde Canarias, con Coalición Canaria, los nacionalismos, a Andalucía con Blas Infante, a la Galicia con Breogán, a Cataluña con Compans, lo que se fomenta es el localismo. Entonces no hay una identidad nacional y las noticias nacionales pues prácticamente pasan desapercibidas, aunque nos estén invadiendo los turcos otomanos. Simplemente decir que me da vergüenza absoluta la representación de lo que se está escenificando en Cataluña a través de los medios de comunicación, empezando sobre todo por un medio que a diario está con esto, que es el programa infausto Al Rojo Vivo, en el que da legitimidad y pone en el mismo plano a los independentistas y secesionistas que una persona que defiende la unidad de España, porque hay que atender, según ellos, todas las sensibilidades. Entonces, aquí se trata de sensibilidades. Y yo me levanto creyendo que soy notario, como usted, pues lo tienen que entender y darme una notaría, porque es que yo me siento así. Entonces, es un sentimiento muy fuerte a diario que me está dando últimamente y yo estoy demandando a ver si aquí en Las Palmas pues me ponen una notaría. Vamos a ver si lo consigo, don Antonio. Me parece muy bien. Y entonces, para terminar en Se ve que eres sensible. Hombre, dar un sello y decir doy fe, eso debe ser maravilloso, la sensación.